La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. Sígueme. El día de hoy platicaremos con Ezequiel Domínguez Cardoso, músico contrabajista, director de orquesta, docente y gestor cultural. Acompáñenme a descubrir su odisea. Ezequiel, la verdad de las cosas es que cada vez que entro yo a este lugar maravilloso, oigo voces que me saludan. ¿Será cierto? Probablemente sí. Te agradezco que me des la oportunidad de charlar en este lugar tan extraordinario. Gracias a ti por la invitación. No, encantado. Pues vamos. ¿Tú naces en Querétaro? Así es. ¿Cuándo naces en Querétaro? Nací en Querétaro el 6 de diciembre de 1991. 1991, pues eres muy joven. ¿Qué edad tienes? 32 años. No, pues 32 años. Ya quisiera yo. Para un día domingo. Me da mucho gusto. ¿Dónde naciste? ¿En qué área? ¿En qué barrio? En el centro crecí en la Niños Héroes. Mi familia llegó en los 50 más o menos. ¿De dónde llegaron ellos? Mi abuela paterna es de Oaxaca y mi abuelo de Puebla. Mira. Sí, paterna. Sí. Y por parte de mi mamá, de la Ciudad de México. Llegaron más o menos en los 80s. ¿Qué los trajo a ellos? ¿No recuerdas ese tipo de... ¿Por qué llegaron a sentarse aquí? La verdad es que nunca lo he preguntado, pero no sé. O sea, llegaron aquí a Querétaro, se establecieron y comenzaron a formar una gran familia. ¿Y cuántos hijos tuvieron tus papás? Tuvieron mis papás, tuvimos 3, somos 3 hermanos. Pero mis abuelos tuvieron más de 13. 13. 13. Ah, bueno. Entonces llegaron con un espíritu muy creativo a esta noble y leal ciudad de Santiago Querétaro. Así es. Entonces ustedes fueron 3 hombrecitos. 2 hombres, yo soy el más grande, y una mujer. Y una mujercita, que es la menor. La de en medio. La de en medio, ok. Tú fuiste el primogénito. El ser primogénito te impuso algunas condiciones o algunas características en tu niñez o en tu juventud. Pues yo creo que la responsabilidad de ser como el ejemplo, ¿no? O sea, de cuidar a mis hermanos, de dar el ejemplo siempre. O sea, era una especie como de cuidarlos, pero como una reacción natural. No te dijeron, tú vas a cuidar a tus hermanitos, no. No, simplemente. Fue una responsabilidad natural. Una responsabilidad innata. Ajá. Innata. De esa época, de tu época infantil, ¿viviste siempre en el centro? Sí, más o menos. Estuve ahí y durante la primaria crecí en una colonia por San Pablo, se llama. ¿San Pablo? Ajá, ¿En la zona industrial? No, antes, entre 5 de febrero, Bernardo Quintana, por ahí. Ah, ok. No, pues es San Pablo, sí. Sí, la famosa San Pablo, ¿cómo no? Sí, pues sí. Por ahí pasaba la ruta a San Luis Potosí. Así es. Y ya para más adelante regresamos a las Niños Héroes, a las Campanas. A las Campanas, a un ladito, que es una zona... Te voy a hacer una pregunta capciosa. ¿Qué fue primero, Niños Héroes o la Cimatario? Yo creo que Cimatario. ¿Tú crees que Cimatario? Yo creo que Cimatario porque, eso sí me acuerdo, me cuentan que cuando mi abuelo compró su terreno en la Niños Héroes, le decían que eso estaba en las afueras de la ciudad. Entonces sí. Y sí, estaba en las afueras. Entonces seguramente fue primero Cimatario. Cimatario, muy bien. Me gustaría saber si tienes en tus memorias, en tus recuerdos,
¿Algún recuerdo grato, especialmente grato, en tu infancia? Me gustaba mucho construir. Mis padres son arquitectos. ¿Los dos? Los dos. Entonces, recuerdo que en Navidad o en Reyes recibía estos bloques, regalos, Legos para construir. Ajá. Y me gustaban muchísimo. Sí, son de mis recuerdos y de mis regalos más preciados, por así decirlo. Qué padre, qué lindo. Sí. Muy bien. La secundaria la estudias también en Querétaro, la preparatoria. Uh-huh. ¿En qué instituciones? La secundaria estuve en la secundaria general número 1, aquí en Hidalgo, a las faldas del Cerro de las Campanas. Y la preparatoria estuve en la escuela de bachilleres en el plantel norte de la UAC. De la UAC, sí, pero ¿dónde en la prepa estaba? Norte. Ah, en la norte. Ajá. Allá. Sí. Sí. Ok. ¿Y ya la profesional? Pues ahí estuve un par de semestres en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la licenciatura en música, y después gané una beca para irme a estudiar a la Ciudad de México. Estudié en el Sistema Nacional de Fomento Musical, en la Orquesta Escuela Carlos Chávez. ¿Cuándo nace en ti el amor por la música? Ahorita que mencionabas lo de algún recuerdo en la infancia, recuerdo que en casa de de familia de mi papá, había una grabadora, tenían unos cassettes de estos, que ahora ya son bastante antiguos, ¿no? Pero en ese entonces todavía no eran tan antiguos. Tenían unas colecciones de música clásica, y ahí escuchaba, no sé, obras como el Bolero de Ravel, la Quinta Sinfonía de Beethoven. Porque no las ponías tú, las ponía alguien en tu casa. No, pues estaba ahí el cassette y yo recuerdo que llegaba de la escuela o llegábamos. ¿Y tú lo ponías? Yo lo ponía, lo escuchaba y decía, ¿qué música tan interesante es esta? Y nada más. ¿Y sentiste? Era una punzadita, digamos, ahí, como que dice esta música. Un llamadito. Sí, esta música es realmente interesante, es muy diferente y no sabía por qué. No sabía ni quién era Beethoven, ni quién era Ravel, no tenía la menor idea. ¿Era tu papá que tenía esa colección? Creo que sí. Pero nunca te dijo, mira, mi hijo, ven, te voy a educar, te voy a sentir. No, lo que sí recuerdo una vez que estábamos en el Auditorio Josefa, en una exposición era como de robótica o de ciencia y tecnología, por el tecnológico. Mi papá fue docente en el tecnológico regional de Querétaro muchos años. Y en una ocasión, en una exposición, estaba en el Auditorio Josefa. Yo recuerdo haber entrado al auditorio y haber visto un ensayo supongo que era de la Filarmónica de Querétaro. O sea, recuerdo haber visto una orquesta. Es un recuerdo así muy remoto, pero recuerdo haber visto un ensayo. ¿Pero lo traes metido? Lo recuerdo muy leve. Y veía y decía pero estaba así hasta el fondo del Josefa. What is this? Exacto, ¿no? Sí. Y esos eran los llamados que te llegaban. Sí, después en la secundaria, la Filarmónica de Querétaro tiene todavía un programa que se llama La Filarmónica en tu Escuela, en el cual dividen a la orquesta en grupos y los van llevando a diferentes escuelas. Entonces en esa ocasión me acuerdo que llevaron una orquesta de cámara y conocí ahí el contrabajo, que fue el instrumento que tiempo después empecé a tocar. ¿Y dijiste ese? Ajá. Se me hizo curioso también, así como se me hizo curiosa la música que escuchaba en esos cassettes, se me hizo curioso el instrumento por el tamaño, por el sonido. Entonces, la vida, por llamarla de una manera, las circunstancias, te fueron llevando, te fueron trayendo regalos. Así es. La curiosidad de un niño, un fenómeno poderoso de descubrimiento y de aprendizaje. ¿Qué puede despertar en nosotros esa curiosidad? Para Ezequiel, una caja llena de casetes fue el principio que lo llevó a dedicar su vida a la música. ¿Cuándo le das a tu carrera musical un cauce? Yo creo que fue en la preparatoria, cuando estuve ahí. Yo quería ser dentista o médico. Tenía mucha facilidad para las ciencias, para las matemáticas, para muchas cosas,
Pero fue en la música donde encontré esa, ¿cómo decirlo? Como esa paz, como esa sensación de que eso es lo... que es inexplicable. Exacto. Es una sensación que yo le llamo felicidad. Uh-huh. Sí, en la preparatoria formé parte de la estudiantina. Ya ves que aquí en Querétaro pues, hay una tradición grandísima de este tipo de agrupaciones siglo, sí. Desde hace más de medio siglo, ¿no? Mucho más. Y en esa ocasión, el director de la estudiantina de la Escuela de Bachilleres era el maestro Daniel Ortiz Moreno, que es un violinista, que es miembro de la Filarmónica de Querétaro. Por alguna razón, muchas de mis experiencias han estado ligadas hacia la Filarmónica, es algo muy curioso. Pero bueno, el maestro me presenta con mi maestro de instrumento, que es el doctor Alonso Hernández Prado, quien me empieza a guiar a tocar el instrumento. Simplemente no en miras a hacerlo de forma profesional, sino de una forma, digamos, para tocar lo que necesitaba en la estudiantina. En este contrabajo. El contrabajo. Después él me invita a formar parte de su orquesta. Él dirigía en el Conservatorio de Música. Yo, sin ser alumno del conservatorio, formé parte de la orquesta de cuerdas del conservatorio. ¿Estabas muy chamaco? Sí, tenía 15, 16 años más o menos. No, estabas niño. Entonces, de ahí empezó, digamos, yo empecé a ver cómo ellos se dedicaban de entero a la música, es decir, no hacían otra actividad, o sea, que fueran contadores y en su tiempo libre tocaban o... Como hobby. Ajá, exactamente, o sea, sino que realmente lo tienen como una profesión. Y fue en ese tenor que empecé a interesarme en cómo sería pensar en ser un músico profesional, cómo sería vivir al 100% de la música. Y bueno, después empecé a asistir a algunos cursos en otros estados, empecé a ir a una orquesta sinfónica, tuve la posibilidad de formar parte de la Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas, que era un proyecto que tenían en conjunto entre Celaya y Querétaro, con el maestro Jesús Almanza. Y en esta orquesta, desde el primer ensayo, cuando me paré en el escenario al primer ensayo sinfónico, quedé tan encantado que yo dije, yo quiero hacer esto el resto de mi vida. De aquí soy. Caí en blandito. Así es. ¿Te enamoraste del instrumento? Así es. Particularmente el contrabajo. Así es. Porque hay que saber mucho de música, o no tanto saber música, sino saber tener el sabor de la música para tomarle sabor al contrabajo, que es un instrumento profundísimo, de una voz muy especial, claro, distinta a la viola o al violonchelo. Exacto. O al mismo violín. El bajo tiene una personalidad particular. Claro. ¿Es cierto? Sí, totalmente. Aparte de lo pesado que es cargarlo, que muchas veces en la broma, ¿no? De que con trabajo lo cargas, porque por sí realmente es muy grande y muy pesado, pero... en los mariachis, en los conjuntos de mariachis, ¿cómo se llama? El guitarrón. ¿Es la voz del bajo? Sí, pues cumple la misma función que el contrabajo en la orquesta. Ok, solo que respetando tamaños, ¿verdad? Ajá, exactamente. Y clases. Sí, pues digamos que es otro género musical. Es otro género, claro. Pero tiene una función bastante similar. Yo veo que has tenido una gran experiencia nacional, internacional, en distintos países. Así es. Pero ha sido un trabajo de una intensidad impresionante. Si yo les platicara a ustedes lo que la semblanza de este hombre nos platica de todo lo que ha hecho y todo lo que ha viajado, es impresionante que a tu edad tengas esta madurez y sigues dentro. Así es. Y sigues trabajando. Totalmente. Caray, pues yo te felicito de verdad, ¿eh? Gracias. Porque mira que conocer músicos no fácilmente conoce uno músicos, y menos de este nivel de experiencia, de entrega, de pasión, de gusto, como en tu caso. Y yo me siento particularmente muy satisfecho de haberte encontrado a través de Rubén Galicia, ¿verdad? Sí. Aquí qué gusto. Uh-huh. Mira,
Pero me llama la atención, hay una parte de tu trabajo que me llama la atención, que muy pronto empiezas a ser maestro, docente, a mostrar rutas y empiezas a compartir tu conocimiento. Claro. ¿Por qué? ¿Cómo empezó eso? Yo creo que es algo que también viene de familia. Mi papá también se desempeñó como docente en el tecnológico. Otros de mis tíos también fueron maestros en secundaria, en primaria. Entonces creo que viene un poco también de vocación familiar. Hereditaria, digamos. Claro. ¿Tu mamá fue maestra también? No. Ella estudió arquitectura y se dedicó a nosotros, a mis hermanas y a mí. Y mira que comían bastante, ¿eh? Y bastante bien. Sí, pues la docencia, pues realmente a mí, desde que empecé a tocar, me preguntaban o me decían, oye, aquí tengo duda con esto. O empecé a preparar a mis siguientes generaciones o reemplazos, digamos, dentro de la estudiantina. ¿Cuál es la edad ideal de poder jalar a alguien o apoyar a alguien? Yo creo que depende de muchos factores. Realmente sí es más beneficioso empezar a una edad temprana, a los 9, 10 años, o 9, incluso antes. 10 años, antes, okay. Es decir, desde los 6 inclusive, cuando ya se tiene esta coordinación motriz fina, que también se desarrolla muy bien, claro. al tocar un instrumento. Pero yo creo que, por ejemplo, yo empecé a los 15 años a tocar. Ya estaba grande, digamos, Ya tenías bigotes. Más o menos, para empezar y pelo también. Para empezar a tocar en una orquesta, ¿no? Todos mis compañeros habían empezado a los 8, a los 6, incluso antes, ¿no? O sus papás eran músicos y los habían guiado desde que nacieron. Ezequiel descubre con los años que se puede vivir de la música y dedicar la vida a este arte tan noble. Sin embargo, su compromiso con la música lo lleva también a la docencia, donde ha cambiado la vida de muchos queretanos deseosos de aprender a tocar instrumentos. Entramos entonces a una parte de la carrera de Ezequiel que para mí es muy emocionante, muy bella y muy trascendental. Su labor como gestor cultural, por llamarlo de una manera muy formal, pero eres formador de músicos a nivel coral, a nivel instrumental también. Así es. ¿Qué nos platicas de eso? Bueno, te decía que estudié en la Ciudad de México. Mientras estuve allá, tenía el deseo de hacer que otros jóvenes tuvieran oportunidades similares. Y fue que entonces empecé a hacer proyectos. El primero de ellos fue el Festival Internacional de Música de Querétaro, en el cual empecé a traer maestros de diferentes partes del mundo a Querétaro. ¿Del mundo? Sí. De Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica. Maestros que fui conociendo en los cursos. Y que mantenías un contacto. Ajá, Ay, sí, maravilla. O sea, maestros que conocí, que yo tomé clases con ellos, que conocí en otros festivales, en orquestas, en otros países. Empecé a hacer ese contacto y a traerlos a gestar. Exactamente, sin saber qué era realmente. ¿Qué era eso? Exactamente. Entonces tenía ese deseo de transformar, de hacer las cosas diferentes, de darles a los jóvenes una visión mucho más allá de lo que... El niño de los juguetitos que le regalaban, aquí estaba, sí. Armando. Totalmente. Sí, tiene mucho sentido el armar. Claro. Y entonces empecé a armar proyectos, empecé a hacer más y más y más ediciones del festival, conciertos, clases magistrales, hasta que, bueno, en el 2016 tuve la posibilidad de regresar a Querétaro para crear un proyecto nuevo para formar niños en una orquesta infantil. Entonces combiné tanto mi experiencia musical, docente, como todo el conocimiento en la gestión de proyectos para poder darle forma a esta pues te pusieron en un salón, te dijeron, todo lo que hay aquí es suyo, haga con él lo que usted quiera. Bueno, me dieron la libertad de diseñar el proyecto. Por eso, sí, claro. Y de hacerlo, pero sí, básicamente
fue... ¿Y los recursos, de dónde los jalabas? En ese entonces, bueno, cuando el festival fue totalmente independiente, gestionaba un cachito en el municipio, en estado, en la federación, generábamos nuestros propios recursos, a la fecha lo seguimos haciendo. Y yo creo que ese modelo fue lo que ha mantenido el festival durante casi 12 años, porque pues ha sido una suerte de cada año encontrar un fondo aquí o este año ya no. Y cada año el reto es hacerlo mejor. Exactamente. Llevamos ya 7 ediciones, estamos trabajando en la 8ª. ¿Cuándo se celebra? En el verano. En el verano, aprovechando las vacaciones tanto de los artistas que traemos como de los agosto? estudiantes. Julio, agosto. Julio, agosto. Ok. Hemos tenido maestros de diferentes orquestas internacionales, como la Filarmónica de Berlín, del Metropolitan de Nueva York, de orquestas mexicanas. No, pues es un eventazo. Es un eventazo. Pero tengo entendido que también trabajas con grupos indígenas. En comunidades. Comunidades. Pero no propiamente indígenas, sino más bien al proyecto lo bautizamos como orquestas comunitarias por la comunidad que formamos entre los alumnos, los maestros y los padres de familia. Ese es el sentido de la formación comunitaria. Entonces, toda esta gestoría, este armado de los juguetitos, cada año son mejores. Así es. Y eres un hombre muy joven. Sí. ¿Con quién trabajas? ¿Con qué gente son las que te ayudan en esta parte de logística y de parte de diseño, de proyecto? ¿Cómo trabajas? Claro, bueno, tengo un equipo que he formado a lo largo de estos años que me han acompañado, con mi familia también, los he involucrado en mis proyectos. Y bueno, en los últimos años, pues ya con gente con la que me formé, compañeros, excompañeros míos de la escuela que he traído a Querétaro a continuar formando nuevas generaciones. Y pues fue muy interesante porque esta orquesta con la que empezamos, que en el municipio de Corregidora, fue tal el éxito del programa, tuvimos un seleccionado nacional, empezamos a hacer conciertos, empezamos a hacer pues muchas actividades, tanto así que tomaron a bien replicar el proyecto y siguen teniendo la convicción de que la música es una poderosísima herramienta de transformación social con la cual hemos creado más agrupaciones en otros municipios. Corrección social en función de que es el individuo el que es el actor y tocado por la música se convierte en un ser humano especial. Exactamente. Sí, brindamos esas herramientas que la música te da, la disciplina de sentarte todos los días o de pie a practicar un instrumento, ese sentido de pertenencia que te da el formar parte de una agrupación, de una orquesta, de un coro, son factores clave en la formación integral de un ser humano. El mensaje para los niños y sus padres. Pues que se animen, que sepan que en la música pueden encontrar una gran herramienta para expresarse, para poder mejorar su calidad de vida a través de la música, formar parte no solo de estas agrupaciones, sino de cualquier otra actividad artística que les permita desarrollarse como seres humanos. Es una oportunidad que todas las niñas y niños en Querétaro, en México y en el mundo deberían tener. Hoy, Ezequiel y su trabajo continuo en el ámbito musical en Querétaro nos ha mostrado que la música es una herramienta poderosa que puede transformar la vida de las personas de una comunidad y brindarles no solo alegría, sino también un sentido de vida. Te agradecemos mucho la charla. Muchas gracias por la invitación, por este espacio que nos das a los artistas, a la gente en Querétaro para poder compartir un poquito de lo que hacemos y queremos hacer y continuar haciendo. De verdad es un gusto platicar con personas de esta calidad humana, independientemente del desarrollo como artistas, como generadores de bienestar y felicidad. Muchas gracias.